Este fin de semana la Iglesia celebra la Santísima Trinidad. Es decir, el tema que está en la liturgia para que desarrollemos alguna reflexión es el tema de Dios, que es tres y que es uno. Es la Santísima Trinidad. Pero siempre, todas las misas que hacemos, se las ofrecemos a la Santísima Trinidad, todas. Días de semana, fines de semana, siempre le ofrecemos a Dios en nuestra alabanza, en nuestra gloria y toda la vida nuestra, y también le hacemos los pedidos de todo lo que estamos necesitando. Es decir, siempre está Dios en nuestra celebración. Pero otra cosa es hablar de Dios y querer expresar algo de este misterio. Ya se complica un poquito más, justamente porque nuestras palabras son limitadas y Dios no tiene límites. O sea que toda palabra que uno dice es de Dios, si bien pueden ser verdaderas, siempre son limitadas y empobrecen el misterio. Es más, cuando decimos Dios, no sabemos exactamente qué decimos, porque nos supera totalmente. Y hay una anécdota muy repetida de San Agustín que tiene que ver con este tema, justamente porque San Agustín escribe un tratado muy importante sobre la Santísima Trinidad. Y cuando estaba escribiendo estos textos, meditaba sobre la costa del mar, iba caminando por la costa, y allí encontró en ese caminar un niño que estaba con un recipiente buscando agua en el mar y la ponía en un pocito que había hecho allí en la arena. Y entonces San Agustín le preguntó qué estaba haciendo. Entonces el chico le dice que estaba trasladando el mar a ese pocito que había hecho. Y entonces ahí se dio cuenta San Agustín que eso es lo que él estaba tratando de hacer. Entender a Dios, que es la inmensidad, como el mar, en su pobre inteligencia, no en su pobre cabecita. Es decir, quería meter el misterio de Dios en su inteligencia, que era así como ese pocito del chiquito. Así que digo eso, cuando nosotros hablamos de Dios, siempre estamos diciendo cosas muy imprecisas, porque las palabras no alcanzan. Por eso, creo yo, tenemos que tener un respeto muy grande hacia todos los hombres en cuanto hablen de Dios o nieguen el misterio de Dios, justamente porque no sabemos mucho de lo que estamos hablando, tanto el que lo niega como el que lo afirma. Es decir, lo que nosotros sabemos de Dios es porque nos lo ha revelado la palabra, nos lo ha revelado Jesús, y nosotros creemos en Él, y desde allí tomamos un poco nuestra sabiduría en orden de este tema. Sí, nuestra sabiduría es pequeñita del misterio de Dios. Y de la palabra yo le voy a tomar algunos textos que no son los que leímos recién, sino otros, como para ver qué nos dice la palabra acerca del misterio de Dios. El primero de los textos que a mí me golpea y me llama la atención es uno del libro del Éxodo, donde Moisés se encuentra con Dios. Es allí, en la zarza ardiendo. En ese texto, Moisés es enviado por Dios a su pueblo a anunciarle que va a ser liberado de la esclavitud. Y Moisés tiene la osadía de hacerle una pregunta a Dios. Y le pregunta cómo se llama, cuál es el nombre de Dios. Y Dios le dice a Moisés así: yo soy el que soy. Y la palabra exacta sería
Yahvé. La traducción de yo soy el que soy es Yahvé en el idioma original. Así que a partir de aquí el pueblo elegido empieza a llamar a Dios así, Yahvé, Yahvé, el que es. ¿Y qué significa esto de el Dios que dice yo soy el que soy? Quiere decir el que necesariamente es, el que existe desde siempre, el que no tiene principio ni fin, aquel que no necesita de nada ni de nadie para existir y que existía antes de todo y que siempre va a estar, el que está. Hay una santa con respecto a este texto que dice, Santa Catalina de Siena, si Dios es el que es porque nosotros somos los que no somos. Es decir, nosotros nacemos un día y morimos. Es decir, tenemos principio y fin. Dios no. O sea, Dios es siempre, nosotros no. Nosotros somos como un suspiro en la historia. Pasajeros. Dios está siempre. Por eso, el que es y nosotros los que no somos. Otro texto de un salmo también muy lindo que dice el salmista así: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo más hondo del abismo, allí también te encuentro. Está siempre, por todos lados, no podemos escapar de él. Nos ve y nos conoce siempre. En el Nuevo Testamento, 3 textos también que me llaman. El primero de Mateo, al final, que dice Jesús: vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí por primera vez explícitamente aparece esto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, cuando nosotros bauticemos a alguien, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, toda nuestra oración, toda la oración de la Iglesia comienza siempre así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda, la misa, nuestra oración en la casa, toda la oración nuestra es así. Reconocemos allí a Dios. Otro texto que también es del Nuevo Testamento es de San Pablo, que dice muy simplemente esto: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjese entonces lo que nos está diciendo. No hay forma de estar fuera de Él. En Él estamos cuando lo vemos y todo el tiempo, porque estamos en Él. No podemos estar fuera de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y quizá la revelación más importante de toda la Biblia es la de la primera carta de San Juan. Dice: Dios es amor. La revelación ya de la esencia misma de Dios es amor. Y todo lo que tiene que ver con el amor verdadero viene de Dios, justamente porque Él es amor. Cuando nosotros participamos más de este Dios es cuanto más amor hay en nosotros, en medio de las cosas que nos toca vivir. Yo creo que la materia más difícil que nosotros teníamos en el seminario era esta de Dios. Justamente hay una materia que se llama Dios 1 y 3. Dios 1 y Trino. Yo creo que cuando estudiábamos esta materia nos salía humo de la cabeza a nosotros, porque era la más difícil de todas. Y a mí me era bastante fácil el estudio, pero esta materia fue tremenda. Rendí mal, la única materia en todo el seminario. Así que para mí fue una lección importante, ¿no? Porque lo de Dios ya no es. El profesor decía irónicamente esto:
si alguno entendió esta materia es porque no entendió nada, porque a Dios no se lo puede entender, no hay forma. Entonces era complejo el tema. O sea que lo de Dios es más fácil acceder a Él amándolo que tratando de entenderlo. Por eso las personas más sencillas ni necesitan que alguien les explique de Dios porque viven en Dios. Lo invocan todo el tiempo y lo aman. En cambio, los más estudiosos ya critican todo, hasta la existencia. Entonces los estudiosos dicen, no, Dios no existe. Saben tanto que no entienden nada. A eso es que va la celebración de hoy. Nosotros nos reunimos no a explicar de Dios, sino a amarlo, a sentir su presencia, a experimentarlo y a contemplarlo de alguna manera, a compartir su mesa, a recibir sus bendiciones. Yo quería pedir en esta celebración en la que celebramos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada uno de nosotros renueve esa fe en Jesús, que es el Hijo, en el Padre Dios y el Espíritu que nos da la vida. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador